comenzaremos el estudio de la doctrina de Dios. Y es importante, hermanos, porque al final de cuentas es la razón por la que estamos aquí. Estamos por Dios, porque lo buscamos a Él, porque Él es el que nos da la vida, Él es el que nos sostiene. Es la razón. Pero ¿saben qué, hermanos? Que a veces podemos tener conceptos equivocados de Dios. Algunos pueden llegar a pensar que Dios es como un viejecito. Y por ahí en Navidad aparece uno que anda diciendo jo, 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 como que trayendo regalos, como que haciendo el papel de Dios de cierta manera. Y algunos piensan, bueno, Dios es un viejecito, como un abuelito que los nietos se le suben encima y él no dice nada. Y pues Dios es amor, entonces sí, no pasa nada. Algunos hasta dicen, no, sí, la Biblia habla de un infierno, pero a la mera hora yo creo que Dios, como es tan bueno, va a decir, no voy a hacer nada de eso. Entonces, se tiene el concepto equivocado, no nosotros, pero algunas personas, que Dios es así, como un ancianito que ya casi no puede hacer nada. Pero hay otros que al contrario, y aunque no estamos hablando de lo mismo, pero por ejemplo los musulmanes, según ellos, Alá, su Dios, es alguien que está arriba, pero con un látigo, solo viendo quién falla en algo para castigar y aquí voy a castigar. Y ellos están con miedo y por eso ellos son capaces de dar la vida, porque dicen, vamos a hacer lo que quiere nuestro Dios, porque si no lo hacemos, nos va a castigar. Pero si nosotros hacemos lo que Él quiere, Él va a estar contento. Entonces, eso también era un poco la mentalidad de las etnias antiguas, y por eso ellos estaban a veces sacrificando niños y haciendo algo porque querían agradar a Dios para que Él estuviera contento. Cuando no había cosecha, decía, Dios nos está castigando. Si había mucha lluvia, Dios nos está castigando. Entonces hay que hacer algo para aplacar a Dios, porque Dios es un Dios que solo está con ira castigando. Y cuando uno ve en la Biblia, pues tampoco es así, ¿verdad? Ni un abuelito que no hace nada, ni alguien que está solo para castigar. Entonces, este estudio de la doctrina de Dios es muy importante. Y vamos a ver si ahí hermana Elia nos ayuda diciendo cuáles son los propósitos de este estudio. Bien, el propósito es que usted sepa describir la naturaleza de Dios, que ese conocimiento lo impulse a amarlo, obedecerlo y adorarlo. Gracias. Entonces tenemos aquí dos propósitos especiales. El primero es que podamos nosotros saber, que podamos describir la naturaleza de Dios. Pero no solamente tener conocimiento, hermanos, porque podemos llenar nuestra cabeza de mucho conocimiento y saber quién es Dios. Pero tenemos que dar un paso más. ¿Cuál es el paso siguiente? Y ahí está en el propósito. Que nosotros entonces ya en base a eso querramos obedecerlo, amarlo y adorarlo. Que eso nos lleve a una actitud correcta ante Él. Y fíjense, mis hermanos, que está bien comprobado que entre más usted y yo conocemos a Dios, nos sentimos más pequeños, más inmerecedores, más incapaces inclusive por nuestra propia cuenta de acercarnos a Dios. Y justamente ese es el propósito de conocer uno a Dios. Porque inclusive hay personas que dicen, no, si Dios es mi amigo, dice, pero lo toma como que si fuera uno igual que Él. Y por supuesto que sí, aunque Dios tiene ese acercamiento a nosotros como de un padre a un hijo, y Jesús mismo dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, pero no es que estamos en en un igual, un tú a tú, ¿verdad? Sino que Él es un Dios grande, Dios nada más y nada menos que Dios. Así es que en la introducción aquí se nos dice que si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, tampoco es posible que nosotros comprendamos a Dios en su plenitud. Nosotros podemos conocer a Dios en base a lo que Él se ha dado a conocer. Pero no podemos meter a Dios en un laboratorio y decir, bueno, aquí está esto de Dios y aquí está esto. Dios no puede hacer esto, Él no puede hacer lo otro, Él tiene que hacer esto. No podemos nosotros, porque si no seríamos dioses también, ¿verdad? O un Dios a la misma altura de Dios. Y eso lo dice alguien que nos lea Primero de Reyes 8:27. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Muy bien. Dice que ni los cielos, ¿qué? Lo pueden contener. Y
si usted por curiosidad se pone a buscar qué son las constelaciones, las galaxias, va a escuchar que dice que hay millones de galaxias. Y aparte de esas galaxias, hay más adelante otras galaxias. Entonces, la mente no es capaz ni de pensar en la grandeza. Y dice este pasaje que todo eso no puede contener a Dios. Es decir, es tan grande que ni eso. Pues si Él es el creador de todo eso, Él está sobre todo eso. Y dice David, o dice Salomón, ¿cuánto más esta casa que yo acabo de construir aquí? Voy a meter a Dios aquí. Y vamos a ver quién nos busca, segunda de Pedro 3:18 y alguien más. Juan 17:3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Dice que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Dios se ha dado a conocer y lo tenemos en su palabra, lo tenemos en la creación también. Y Él quiere que nosotros crezcamos en ese conocimiento. Y por eso la razón de este estudio bíblico, para que podamos crecer. Y yo pienso que algunas de las cosas usted ya las sabe, pero otras las va a ir aprendiendo y de eso se trata. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y se habla de que debemos de conocer al único Dios, ¿qué dice? Dios verdadero. Tenemos esa bendición de poder conocerlo y de seguir conociéndolo cada vez más y más. Porque miren, segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9, habla algo serio sobre ese punto. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Este pasaje es bien fuerte, ya se dieron cuenta. Dice que a los que no conocieron a Dios les viene un castigo terrible. Y es que, hermanos, también ojo con esto, porque no se trata solamente de asistir y entonces ya mi conciencia está tranquila porque ya fui al culto, sino que tenemos que conocerlo a Él. Y ese conocimiento nos tiene que llevar a un acercamiento, a una obediencia, a una entrega a Él, que ese es el propósito de cada estudio bíblico que tenemos, porque va a venir una condenación eterna por no conocer al Señor y por no obedecer el Evangelio del Señor Jesucristo. Así es que con esta introducción todos estamos convencidos aquí que necesitamos conocer al Dios verdadero, a nuestro Dios verdadero. Y así que vamos a la primera gran verdad, que también le llamamos a esto atributos de Dios. Por si usted quiere anotar esto en algún lado, estos son los atributos de Dios. Otros le llaman cualidades o características, pero cuando decimos atributos de Dios, estamos hablando de eso que solamente Dios tiene. Hay algunas cosas que son solamente para Él y otras que Él comparte. Por ejemplo, aquí está el primer atributo de Dios. ¿Cuál es el primer atributo de Dios que estudiaremos? La eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Mire, el único que es eterno es Dios. ¿Los ángeles son eternos? Pregunto, ¿los ángeles son eternos? No, porque también son creación. Exactamente, no son eternos porque fueron creados por Dios. ¿El universo es eterno? No, porque fue creado por Dios. Y desde ahí nos podemos ir hasta Adán, Eva y cualquiera en la creación. Todos somos creación de Dios. El único eterno es Dios. Y por eso vamos a ver qué dice Isaías 40:28. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Muy bien. Dice que Él es un Dios, ¿qué? ¿Qué dice? Es un Dios eterno. ¿Qué significa eterno? ¿Quién me quiere decir qué significa eterno? Esa sería la mejor descripción, que no tiene principio ni fin, porque para siempre es una parte de la eternidad. Por ejemplo, nosotros somos inmortales. ¿Qué significa eso? Que no moriremos.
que no moriremos, en cierta manera. Es decir, lo explico de una vez ahora ya que sale el tema. Si nosotros no fuéramos inmortales, estaría más suave la situación, porque solo morimos físicamente y ahí se acabó todo. Pero como somos inmortales, vamos a seguir o existiendo junto a Dios por la eternidad o separados de Dios por la eternidad. Aunque esos términos también tienen otras explicaciones, pero es ese punto ahí. Pero Dios es eterno, que no tiene principio ni fin. Usted puede hablar de millones y millones y millones y millones de años antes de la creación del mundo y Dios ya estaba. Y no hay forma de llegar a un principio porque Él no tiene principio ni fin. Él es eterno y eso nos dice ese pasaje. Y según los siguientes pasajes, ¿desde cuándo existe Dios? Y usted puede ver ahí Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces usted puede escribir ahí, ¿desde cuándo existe Dios? Desde la eternidad. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde antes, desde antes. Y cuando vemos en la Biblia, ¿cuándo comienza eso? ¿Alguien se recuerda cuándo comienza eso de los montes y la tierra y el mundo? Cuando Él creó en Génesis 1, ¿verdad? Donde Él creó todo lo que ahora vemos. Desde entonces tú eres Dios. Tú eres Dios. Entonces, ¿desde cuándo? Desde el siglo y hasta el siglo. 92:8, Salmo 92:8. Mas tú, Jehová, ¿qué dice? Para siempre eres altísimo. Entonces, la eternidad de Dios, ¿desde cuándo? Desde siempre y para siempre eres el Altísimo. Y aquí vienen unas preguntas para pensar. Dice, explique en sus propias palabras en qué consiste la eternidad de Dios. Viene otra pregunta. ¿Qué implica para usted conocer la eternidad de Dios? ¿Esperanza? Sí, porque tenemos un Dios desde siempre, eterno, no es cualquiera. ¿Qué más? Tenemos la seguridad. Seguridad de que estamos con el verdadero. Lo de la eternidad, aunque no lo podamos explicar, ¿verdad? Porque una de las preguntas que hacen los ateos es, ¿quién hizo a Dios? Esta mesa que está aquí tiene una causa, alguien la hizo. Y así podemos ir buscando todo. Y entonces, bueno, pero ¿a Dios quién lo hizo entonces? ¿Cuál es la causa de Él? Y me gusta que Aristóteles dice, Él es la causalidad de las cosas. No sé si han oído eso, pero dice Aristóteles eso en sus escritos. Es que Dios es la causalidad de las cosas, porque Él es eterno. Pero tenemos otro atributo de Dios. ¿Cuál es el otro atributo? La inmutabilidad de Dios. ¿Alguien sabe qué es la inmutabilidad de Dios? ¿Qué significa eso? Que no cambia. Inmutable quiere decir que Él no cambia. Él no cambia. Si usted quiere agregar por ahí alguna frase que le ayude, puede hacerlo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias. En el cual no hay, ¿qué dice? No hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no está diciendo una cosa ahora y luego dice, no, mejor ya no. Dice en otro pasaje, creo que lo iremos a ver por aquí, que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, lo que Él dice lo va a hacer. Hay algunas expresiones, y a lo mejor usted lo va a preguntar, hay algunas expresiones donde dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero realmente se le llama eso antropomorfismos. Es una manera en que Dios da a conocer su sentir respecto a ciertas situaciones. Pero en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no va a cambiar. Y como decía muy bien nuestro hermano Tino, que eso nos da seguridad, nos da garantía de saber que lo que Él
Él ha dicho que va a hacer, lo va a cumplir, porque es eterno y porque es inmutable. Muy bien, Dios tiene un carácter estable. Esa es la palabra clave. Tiene un carácter estable. Es decir, Él no es como a veces somos nosotros. No, mejor ya no. Es que no me gustó tal cosa, mejor ya no. Y que vamos cambiando dependiendo cómo esté nuestro estado de ánimo. No, Dios tiene un carácter y lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Sus atributos son permanentes, es decir, no cambian. Por ello se puede decir que no cambia en su persona. Lea, dice Malaquías 3:6 y responda. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Porque yo, Jehová, no cambio por esto. Hijos de Jacob, ¿no habéis sido consumidos? Ahí está, miren. Él no cambia y por eso dice hijos de Jacob, por eso no han sido consumidos, porque yo he dicho que los voy a guardar y los voy a tener y eso es lo que hace que permanezcan esas promesas. Entonces, ¿qué dice Dios de sí mismo? Que no cambia. Eso pueden escribir ustedes ahí. ¿En qué forma les sirvió esa verdad a los hijos de Jacob? En que no fueron consumidos. Hermanos, y eso es una gran verdad. Dice en Lamentaciones 3 que nuevas son sus misericordias cada mañana y por su fidelidad no hemos sido consumidos. Por ejemplo, está Primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa que Él ha hecho y como Él es inmutable, ¿qué pasa? Que va a hacer, que va a cumplir esa promesa porque Él ya lo dijo y Él no se va a arrepentir porque tal vez nosotros los humanos pues yo pensaba perdonar al hermano, pero mejor ya decidí que no lo perdono. Nosotros los humanos podemos cambiar, ¿verdad? Y así como dice que a los hijos de Jacob les fue bien de que Dios no cambiara, porque si no, hubieran sido consumidos. Y eso, mis hermanos, también es para nosotros. Es una bendición saber que tenemos un Dios que lo que ha dicho lo va a cumplir porque Él es inmutable. Santiago 1:17 también nos permite responder algunas preguntas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Miren lo que dice. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es que es de doble ánimo, de doble palabra. No, Él es de una sola palabra. No hay mudanza en Él, ni está variando. ¿Conoce usted personas que son variables? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se siente uno con una persona que es variable? Que dice, sí, cuente conmigo y a la mera hora ni se aparece. Ve, dijo que iba a venir. A veces hasta llega uno a decir, no, pues de plano, dijo que sí, pero a ver si viene, porque ya más o menos lo conocemos que así es. Porque es variable. Pero dice que en Dios, ¿qué? No hay ni siquiera sombra de variación. Y entonces la pregunta aquí, ¿qué no hay en Dios según Santiago? No hay mudanza. La inmutabilidad de Dios tiene que ver con la imposibilidad de que su carácter y virtudes cambien. No hay la más mínima posibilidad de que haya variaciones o cambios minúsculos en su persona. Estamos hablando de sus atributos, de su carácter, de las cosas que Él ha dicho con su potestad. Y nos lleva a pensar este atributo de la inmutabilidad con una pregunta. ¿Qué implica para usted que Dios no cambie? ¿Qué quieren ustedes compartir al respecto? ¿Que es confiable? Perfecto, muy bien. Nos da seguridad que Él lo va a cumplir porque Él no cambia. Podemos depender de Él porque Él es seguro. Con Él podemos estar seguros. Él es fiel. Inclusive hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él es, la palabra, inmutable. Estas palabritas es bueno irlas aprendiendo, no son muy comunes en nuestro léxico, pero son palabras que sí es bueno aprenderlas en la vida cristiana. Ya dijimos que Él es eterno y ahora dijimos que Él es inmutable, que no cambia. Vamos a un atributo más de Dios, la unidad de Dios, que Él es uno.
Y vamos a ver quién nos busca Deuteronomio 6:4. Hermana Marlene lo tiene ya. Alguien más nos busca Marcos 12:29. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien. Aquí está un fundamento muy grande sobre Dios en todo este pasaje ahí de Deuteronomio capítulo 6. Pero le dice, bueno, quiero que escuchen una cosa fundamental. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otras palabras, no hay nadie más fuera de Él. Él es el único. Él es el único. Y esa unidad, aunque aquí nos va a traer a otro tema más adelantito, que es la Trinidad de Dios, y que cuesta un poco tener una explicación racional, pero lo vamos a ver. Vamos, antes de leer Marcos, aquí que hay que escribir en ese espacio, el Señor uno es. Eso. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy bien, lo que hay aquí es una repetición de lo que se dijo en Deuteronomio y se vuelve a repetir para recalcar este principio, esta gran verdad de que nuestro Dios es uno, la unidad de Dios. Al principio todos creían en un solo Dios. A esto se le llama, ¿cómo se le llama? Monoteísmo. ¿Cuál es la otra palabra cuando las personas comienzan a creer en varios dioses? Politeísmo. Pero en un principio, pues, no se le ocurrió a Adán pensar que había otro Dios, porque él sabía que era el único Dios. Y así comenzó. De hecho, el judaísmo es una de las cualidades que tiene, que ellos siempre han creído en un solo Dios. A esto se le llama monoteísmo. Al degenerarse la humanidad, es que se comenzó a adorar a muchos dioses. A esto se le llama politeísmo. Algunas personas han descendido aún más al identificar a Dios con toda la creación. A esto se le llama panteísmo. Hay personas que dicen, no, pues Dios es todo. Y no sé si han oído, en mi país se usa mucho esta expresión, pero lastimosamente está equivocada. Cuando dicen la madre tierra, ¿han oído eso? ¿Sí? Es que la madre, ¿perdón? Le dicen la Pachamama. ¿Así? ¿Eso? ¿Qué significa eso? A ellos adoran a la Madre Tierra porque produce la comida y Ujú. todo lo que necesitan. Sí, y entonces a una montaña dicen es Ujú. a un río, al sol, a la luna, todo lo hacen Dios, pero eso se llama ya la palabra panteísmo. Panteísmo, inclusive en mi país hay personas que no van a sembrar, sino primero le van a pedir permiso al dueño de la montaña. No sé si han oído eso en algún otro país también. Pero está eso, porque eso ya es un panteísmo. Y por supuesto, Dios no es la montaña, es la creación de Dios. Y así otras cosas que van de la mano. Por último, hay quienes niegan que hay Dios. ¿Cómo se llama esto? Ateísmo. Y ustedes han oído personas que dicen, no, que Dios no existe, y cuándo lo viste, cuándo lo oíste, cuándo hablaste con él, qué sé yo. Pero tampoco usted puede ver el amor. ¿Pero existe o no existe? Claro que existe, aunque no lo veamos. Ahí está, solo por poner un ejemplo. Según el Salmo 14:1, ¿quiénes son los ateos? ¿Quién lo tiene por ahí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Muy bien. ¿Cómo se le llama a las personas que dicen eso? Necios. Necios. Sí. ¿Quiénes son los ateos? Son los necios que dicen que no hay Dios. Y yo debo decirle, mis hermanos, que si algún día ustedes se encuentran con un ateo, no traten de convencerlo, porque él va a querer la razón, aunque hay argumentos ontológicos y otros argumentos que son racionales con los cuales se puede, en cierta manera, rebatir, verificar y ratificar que sí existe Dios. Pero eso ya es a un nivel muy profundo y que yo le sugiero que cuando usted se encuentre con un ateo, bueno, sí, no pierda su tiempo.
usted se va a acordar de este salmo y usted va a decir, de plano, ¿para qué me pongo a hablar con un necio? Y tal vez lo único que le puedo decir, mira, yo lo que sé, que sí existe porque está en mi corazón y lo he experimentado en mi vida, lo he comprobado en mi vida, es un Dios real y verdadero. Si tú no lo crees, es tu problema. Te respeto tu opinión, pero ojalá un día puedas ver algo más de lo que ves ahora. Sí, hay varios niveles de ateos, ¿verdad? Hay ateos que son ateos solo por decir que son ateos, entonces ellos mismos se enredan facilito cuando uno les comienza a hacer preguntas, pero hay unos que son mucho más profundos. De hecho, les cuento que hay filósofos o hay ateos que se han vuelto cristianos. Pueden tratar Por, de probar que no existe exactamente. Dios, se convierte en Terminan eso. convirtiéndose en cristianos, en hijos de Dios, porque dice, estaba tan empecinado en probar que Dios no existía y me metí a investigar y terminé dándome cuenta que sí, que yo era el que estaba equivocado. Por supuesto que sí, eso pasa también. La declaración de Moisés en Deuteronomio 6:4 es sobre todo una confirmación que Israel solo tiene un Dios y ese Dios es Jehová. Ahora, según Juan 10:30, vamos a responder, ¿cómo dice Jesús que Él y el Padre son? Yo y el Padre uno somos. Y aquí, mis hermanos, ya comenzamos a entrar a situaciones que son un poquito complejas, ¿cómo explicar eso? Porque hay un solo Dios, pero aquí dice Jesús, yo y el Padre, uno somos, pero son dos personas. Sin embargo, uno somos. ¿Recuerdan cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y decís, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí. Entonces, el Señor Jesucristo vuelve a decir que son uno solo. Yo y el Padre, uno solo somos. Usted puede escribir eso ahí. Hablando de la unidad de Dios, explique cómo ha degenerado la humanidad en cuanto a su creencia en un solo Dios. Personas que se hacen sus propios dioses. El Salmo 115, si alguien lo tiene, sería bueno verlo. Nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y a cualquiera que confía en ellos. Uno lo lee y cuando lo ve, en algún momento dado que sí hay personas que siguen detrás de eso, uno dice, ¿cómo es posible si está tan claro? Hay otros que tienen a un señor bien gordito, que dicen que hay que estarle rascando ahí, pues. Ajá, para poder tener. Y usted va a la India, Más de 1500 dioses tienen. sí, va a muchos países de Asia, de África, que hay tantísima, ¿qué diríamos? Ignorancia que van detrás de todo esto. Pero nosotros, hermanos, somos bendecidos, y por eso no me canso de decirlo siempre, somos bendecidos de que tenemos al Dios verdadero. El único Dios real y verdadero es nuestro Dios, único Dios. La Trinidad de Dios. La Biblia no habla de tres dioses, sino de un Dios en tres personas. ¿Cuáles son las tres personas de nuestro Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí hay un triángulo que es bueno que usted lo vea. Y dice, por ejemplo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice que el Padre no es el Hijo, ¿ya vio? El Padre no es el Espíritu tampoco. Ni el Hijo es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo. Pero usted puede escribir ahí, no está, pero en el centro de ese triángulo puede escribir, es Dios. Es Dios. En otras palabras, tanto el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios.
Pero el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo. Son tres personas. Y esta es una de las doctrinas tal vez más complicadas de cómo explicar. Porque para alguna persona así a simple vista, dice, si ustedes dicen que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ustedes son politeístas, porque ustedes tienen tres dioses y no dicen que un solo Dios, pues. Pero nosotros sabemos por la palabra que Dios es uno, porque así lo acabamos de ver, pero que se manifiesta en tres personas. Y no hay forma de quitar eso, porque cuando usted ve en Génesis 1:27, dice la Biblia, cuando se iba a hacer al ser humano, ¿alguien se recuerda qué expresión se usa para eso? Hagamos al hombre a nuestra semejanza. No dice, voy a hacer al hombre a mi semejanza, sino que hagamos al hombre a nuestra semejanza. Porque iba a tener la imagen de un cuerpo que sin duda tenía el Señor Jesús, ya. Pero iba a tener el espíritu que de alguna manera nosotros ahora tenemos en el Espíritu Santo y que fue dado un espíritu de vida, de aliento de vida. Y Dios estaría ahí con su inteligencia, voluntad y sensibilidad. Es decir, está Dios mismo creando al ser humano. Cuando están allá en la Torre de Babel, ¿se recuerdan? Que comenzaron a hablar, a querer hacer las cosas sin obedecer a Dios, que Dios les había dicho que se multiplicaran, que se expandieran. Ellos dijeron, se quedaron aquí. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Alguien se... Dice, vamos a... Descendamos, esa es la expresión que usa directamente, descendamos a la tierra y confundamos, pero en plural otra vez, porque ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando es el bautismo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está siendo bautizado y en ese momento cuando Él sale del agua, ¿qué sucede? Dios Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, si yo digo este es mi hijo, quiere decir que yo soy él, el Padre. Entonces el Padre está hablando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y al mismo tiempo dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Ahí está el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que tanto Dios Padre, Dios Hijo como Dios Espíritu Santo son Dios en plenitud, pero al mismo tiempo son diferentes porque ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo, y eso está muy claro. No murió el Padre, por eso dice el Hijo cuando está cargando el pecado de todo el mundo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está el Padre en un nivel diferente y el Hijo en otro nivel diferente, muriendo por nosotros. Ahí está una de las grandes diferencias. Y cuando vemos todo lo que el Señor Jesucristo hizo, cuando sus apariciones en el Antiguo Testamento, ya lo he enseñado, no sé si en BTCP o acá también, pero ¿alguien recuerda cómo se llamaban las manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento? Cristofanías, perfecto, cristofanías. Y generalmente cuando se ve en el Antiguo Testamento que dice que el ángel de Jehová se apareció, usted se va a fijar que ese ángel de Jehová no era cualquier ángel como Miguel, como Gabriel, porque él tenía potestad y capacidad de hacer cosas que solo Dios puede hacer. Entonces a eso se le llama cristofanías. Y luego pues se encarna en Jesús y nace en esta tierra. Bien, vamos a avanzar un poquito más. La Trinidad en el Antiguo Testamento. El nombre Elohim, que se refiere a Dios, es la forma plural de dicho término y por lo tanto indica más que una persona. Eso es interesante. Se usa la forma plural en estos pasajes. Y ahí está en Génesis 1:26 lo que yo les mencionaba. Dios dijo, hagamos, esa es la palabra que tiene usted que escribir ahí. Hagamos, en ese espacio, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es la palabra Elohim, que significa que ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por supuesto ahí no tenía Dios obligación de decir, y miren, para que los que después quieran creer que nosotros somos tres, aquí vamos a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo al ser humano. Él no tenía necesidad de decir eso. Solo dice, Elohim es quien habla y dice, hagamos
a nuestra semejanza. También en Génesis 3:22, Dios dijo, el hombre es como uno de, ¿cuál? ¿Se recuerdan la palabra? De nosotros. Es cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido y dice Dios, no, miren, tenemos que sacar al ser humano del huerto del Edén, porque ¿qué había ahí aparte del árbol del bien y el mal? ¿Qué otro árbol? El árbol de la vida. Ese árbol estaba ahí también. Y de ese árbol sí podían comer ellos. Pero al comer del árbol del bien y el mal, dice Dios, no, los vamos a tener que sacar de aquí porque ahora Él es como uno de nosotros. Y va a querer comer también del árbol de la vida y vivir para siempre. Lo vamos a sacar. ¿Alguien nos busca Salmo 2:12? ¿Alguien más? Proverbios 34. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Honrad al Hijo. Ahí se le está, y por supuesto hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del Señor Jesucristo como Dios. Honrad al Hijo. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Ajá. ¿Y si lo sabes? ¿Cuál es el nombre de su hijo si lo sabes? Jesucristo. Nosotros lo sabemos. Ahí está Dios, Hijo también. Hijo. Muy bien. Nos dio tiempo para terminar esta parte. Estén pendientes porque vamos a ir profundizando en la doctrina de Dios los siguientes miércoles. Pero por el momento hemos estudiado la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la unidad de Dios, la Trinidad de Dios.